¿Por qué el Spider-Man de Tobey Maguire se ve tan realista? Spider-Man de Sam Raimi y Tobey Maguire probablemente sean las películas del arácnido más valoradas y apreciadas por la comunidad, ya sea por cómo nos identificamos con las cosas que le pasan al pobre Peter, por todos los memes que salieron de las películas, Sabes, yo también tengo algo de científico. o por el hecho de que la película a día de hoy de hecho todavía se ve bastante bien. Claro, hay que admitir que la primera película salió en el 2002, es normal que algunos de los efectos especiales ahora se le noten las costuras. Pero cuando salió, esta película realmente fue una revolución visual. No puedes negar que cuando la viste de niño quedaste deslumbrado por lo realista que se veía el personaje en pantalla. Casi como si fuera posible ver a alguien en medio de la calle usando la máscara, o mejor aún, que fueras tú quien la estaba usando. Parte del realismo de esta película viene de la cantidad enorme de escenas que fueron grabadas de manera totalmente práctica. En los documentales detrás de cámaras para el lanzamiento de Spider-Man 2 se hace un desglose bastante detallado a los efectos tanto digitales como prácticos que usaron para filmar la película, y dejan claro una decisión que tuvieron presente en cada paso que daban del rodaje. Si es posible hacerlo de manera práctica, debe hacerse con efectos prácticos. Con esa decisión en mente no dudaron en lanzar tantos dobles de edificios como fuera necesario, claro, con la protección correspondiente. Verán, parte del trabajo que logró la credibilidad de esta película fue que manufacturaron los trajes con la idea de que fueran totalmente funcionales. Básicamente podías salir a la calle con uno de ellos y empezar a hacer el trabajo de Spider-Man. Era posible respirar a través de ellos, se estiraban perfectamente y los actores tenían un rango completo de movilidad para usar su cuerpo sin ningún tipo de restricción, a diferencia de otras películas, por ejemplo como la de Iron Man, que saldría un par de años después, en la que no era posible para Robert Downey Jr. o alguno de sus dobles ni siquiera sentarse mientras estaban usando el traje prostético. Si están interesados en el tema, ya hice un video hablando sobre eso, por cierto. Otra gran contribución al realismo de esta película era usar físicas reales para grabar las escenas en las que el personaje saltaba o trepaba paredes. Si observan la fotografía en pantalla verán que el personaje cuelga de cables mientras actúa como si trepara la pared del tren. Eso contribuye enormemente a la sensación de realismo, porque habría sido más fácil solo pedir al actor que hiciera todo eso frente a una pantalla verde, y luego recortar a Spider-Man y pegarlo sobre la imagen de un tren en movimiento. Pero el hecho de haber construido un vagón en el set y luego colgar al actor de unos cables crea una sensación de peso para los ojos del espectador. El verlo colgar y agarrarse de los objetos da al ojo una verdadera percepción de gravedad, como si el personaje realmente pudiera caer en cualquier momento. Una sensación de que el objeto que vemos en pantalla realmente está siendo jalado hacia abajo por la gravedad, y no solamente es una imagen flotando frente a una pantalla. Sensación de peso y sensación de gravedad son conceptos que se van a mencionar bastante en este video. A la hora de realizar saltos grandes, los personajes eran amarrados a cables que después eran jalados hacia arriba. Claro, si el personaje de Spider-Man debía cargar a alguna persona, ambos actores utilizaban el arnés de seguridad. Esto debido a que en la vida real, Tobey Maguire no tiene la fuerza proporcional de una araña. Si se fijan en esta foto verán que estos cables no eran siempre jalados por máquinas, ya sea porque no era posible tener el recurso en el set o simplemente para ahorrar tiempos y costos, pues la instalación de estas máquinas puede tomar un tiempo considerable. A veces salía mucho más sencillo para el personal solo juntar a 3 o 4 personas para jalar los cables al mismo tiempo. Siguiendo con la temática de los cables, el compromiso con los efectos prácticos era tal que incluso algunos de los balanceos en interiores se hacían totalmente de manera práctica, con un doble que literalmente se columpiaba de los cables. Nuevamente, esto resultaba genial para proyectar esa sensación de peso y gravedad, pues la percepción de velocidad y el momentum con el que el actor de Spider-Man atrapaba a James Franco mientras este también era jalado de cables hace ver la escena como si realmente lo estuviera levantando del suelo usando solo su propia fuerza. Claro que no todas las escenas de balanceos podían ser realizadas en interiores. Para los exteriores, una estructura en la que se encontraba la cámara era atada a una grúa gigantesca. Los cables con los que se ataba la cámara contaban con cierto factor de elasticidad que hacía que la cámara descendiera y subiera rápidamente a grandes velocidades. Así fue como se grabaron los míticos planos de balanceo de la saga de Raimi. La elasticidad de los cables era algo muy importante para darle credibilidad a lo grabado. Si la cámara subía y bajaba a la misma velocidad, el movimiento sería demasiado mecánico y el ojo puede notar fácilmente esas cosas. Pero si hacían una caída exponencial, es decir, que al principio la cámara cayera rápidamente y luego desacelerara poco a poco hasta volver a subir, como un resorte, esto sería más coherente con las físicas de la vida real, pues así es como se comporta un objeto en caída libre. Por cierto, estas grúas gigantescas también ataban a los actores cuando tenían que dejarlos caer. Así que sí, el trabajo del doble de acción es algo muy difícil. Me alegra que les vayan a poner una categoría en los Oscar. Cuando no era posible montar grúas en espacios públicos ni tampoco grabar balanceos en interiores, no quedaba de otra más que construir la punta de los edificios y grabar las escenas desde ahí. De hecho, mientras realizaba la investigación para este video siempre quedaba fascinado de lo creativas que eran estas personas para realizar los efectos especiales. Si Spidey trepaba de una red, entonces construían la red en el set de grabación. Si se golpeaba con un muro, una persona fuera de cámara arrojaba el polvo y los escombros del muro con
con un balde. Y bueno, si se tenía que chocar con un tren, pues enterraban al doble de acción en la pared con un par de cables. Era una solución algo obvia, pero muy efectiva. De hecho, estas personas llegaron a masterizar el uso de cables a tal nivel que incluso organizaban las coreografías de pelea en el aire. Claro, no sería suficiente que el personaje de Spider-Man estuviera saltando solamente por ahí. Para dar esa verdadera sensación de agilidad característica de los cómics, el personaje debía moverse con gracia en el aire. Para eso contrataron a un artista marcial que antes había trabajado en películas orientales con grandes acrobacias como las de Jackie Chan. De esta forma, coreografiaron cada giro, cada patada y cada voltereta que daría Spider-Man mientras estaba en el aire. Todo eso solo con la ayuda de un par de cables. Es que es ridículo, vean esto, el personaje literalmente está volando en pantalla. Todo esto se grabó de manera práctica. Lo que ven aquí es lo que veían las mismas cámaras en el set el día de la grabación. Es impresionante pensar que una gran parte de lo que terminó en la versión final de la película fue literalmente lo que se grabó sin ningún tipo de alteración digital. Todo gracias a un par de cables y una grúa. Cables y grúas, probablemente esa sea la respuesta al título del video. Antes de continuar, quería mencionar algo aquí que me parece muy interesante y que pensé que alguien más podría encontrarlo educativo. En esta foto pueden ver que el Dr. Mangueras y el Hombre Araña están alejados por una distancia bastante considerable. A esta distancia, si Spider-Man le mete un puño al Dr. Octopus, no te lo cree nadie, pero al posicionar la cámara aquí o aquí por pura perspectiva, hace parecer que los actores están más cerca el uno del otro de lo que en realidad están. Así es como filmaba las escenas en las que los actores se golpeaban el uno al otro sin que ninguno de los dos saliera realmente herido. Así que sí, muy impresionante, los efectos prácticos, bla bla bla, ya no son las películas como antes. Pero ¿qué hay de los efectos digitales? En una época donde apenas hace unos años había salido la primera película de Toy Story, hacer efectos por computadora debía ser un reto gigantesco. Lo cierto es que para mantener el nivel de calidad en los efectos con CGI fue necesario juntar el metraje grabado con la animación 3D e intentar mezclar lo mejor de ambos mundos. Tomemos por ejemplo esta escena. Está algo confuso al principio, así que les explico. Ese camión chiquito que ven ahí no es que sea un camión de juguete, es la perspectiva de la cámara en relación con el camión, o sea que como está lejos se ve chiquito, pero además como el camión está fuera de cámara no aparece dentro del plano. La razón por la que lo ponen ahí, a pesar de que no esté saliendo en pantalla en este momento, la voy a explicar en unos segundos, por favor esperen. Ok, entonces el camión se acerca hasta quedar visible en el plano. Ahora, además del modelo 3D del camión, tenemos un segundo modelo 3D en el plano que es el de Spider-Man, quien tiene que pasar justo en el espacio que hay entre el camión y la carga. Ya se imaginarán por qué eso no lo pudieron hacer con efectos prácticos. La razón por la que el camión se veía pequeño al principio es porque la cámara virtual, es decir la cámara del entorno 3D donde están los modelos, está siguiendo la espalda de Spider-Man. Entonces desde la perspectiva de Spider-Man, o sea básicamente la misma perspectiva de la cámara, el camión se va acercando poco a poco al modelo 3D, haciéndose más y más grande hasta ser visible en cámara. El movimiento de esta cámara virtual se sincroniza con el movimiento de la cámara real, que es la que estaba grabando el metraje de la calle. Esta calle y este fondo sí son totalmente reales. Luego superpones las tres imágenes juntas, así que tienes dos objetos hechos con CGI que son el camión y Spider-Man, y luego un fondo totalmente real en el que no está ocurriendo nada de esta loca persecución 3D, solo una cámara moviéndose hacia adelante en una calle. Hagamos otro ejemplo con esta escena del Dr. Octopus. Debido a la alta movilidad que tenía aquí el personaje, además de que debía aparecer de cuerpo completo, no era posible utilizar ningún truco visual para mantener los efectos prácticos, así que el villano tuvo que ser realizado 100% con CGI. Para añadir las texturas correctas era necesario saber de qué forma se comportaría la luz en la piel del actor original, por lo que metieron al señor Alfred Molina en esta esfera gigante llena de cámaras y luces. Esta cumplía dos funciones. La primera era tomar fotografías para realizar un escaneo de 360 grados de su rostro, pero también iluminar su piel. Las luces graduaban su intensidad y su dirección para conocer la forma en la que la luz se iba a comportar al rebotar en su tipo específico de piel. Ahora que el modelo está texturizado, solo hace falta añadir el metraje real de Kirsten Dunst colgando de unos cables mientras actuaba como si la hubieran atrapado en la pantalla azul. A su vez, mezclan el fondo que crearon para el modelo 3D con el fondo que fue grabado previamente en una localización real. Y voilà, ahí están los mejor de ambos mundos. Lo cierto es que el personaje de Otto Octavius es la mejor representación de lo que estoy diciendo aquí. Mientras que el traje del Duende Verde fue 100% un traje práctico y el personaje de Venom era 100% un dibujito, el Dr. Octopus representaba una mezcla perfecta entre el actor live action y sus brazos generados por computadora. En ocasiones, para planos cerrados o movimientos sencillos, era posible utilizar props y marionetas para dar la sensación de que los brazos se movían. Este tipo de efectos a menudo podía tener sus propias complicaciones, pues a pesar de ahorrar tiempo en postproducción, mover y coordinar cada uno de los brazos en el set podía tomar hasta 16 miembros del personal que sostuvieran los brazos, abrieran las pinzas y manejaran los cables. Por otro lado, cuando los brazos se realizaban por computadora, solo era necesario grabar a Alfred Molina flotando por ahí. Si se fijan en esta foto, cuando era necesario que los brazos digitales interactuaran con el set físico, utilizaban unos ganchos que jalarían la compuerta del vagón. Luego digitalmente removerían los ganchos azules para poder poner los tentáculos mecánicos. A veces también ocurría la situación opuesta, grababan
mostraban los tentáculos, pero no a Alfred Molina. Esto ocurrió en planos donde la cámara solo mostraba a Spidey luchando con los brazos mecánicos. Una gran parte del documental sobre los efectos por computador está centrado enteramente en Alfred Molina. Por ejemplo, desglosemos la escena en la que el Dr. Octavius se sacrifica para detener el reactor de fusión y cae al agua. La primera imagen que ven en pantalla es el wireframe del modelo 3D, que no es otra cosa que una representación simplificada de los polígonos que forman el modelo. A ese modelo se le ponen texturas simples, estas aún no han sido iluminadas, por eso se ven tan feas. Ahora viene la iluminación. Aquí se contemplan 4 fuentes de luz diferentes. La luz principal, que es la que ven en la parte superior izquierda, y ilumina la mayor parte del rostro de Alfred Molina. Luego ponen una luz complementaria mucho más tenue que sirve para crear un contraste y dar profundidad. Luego una luz general del modelo 3D para que las texturas sean más visibles, y luego una rim light, que es básicamente una luz de borde para que se puedan ver los detalles pequeños del contorno, como el cabello flotando, que de otra forma se perderían entre la oscuridad. En realidad, mientras hacía la investigación me percaté de algo muy interesante con el personaje del Dr. Octavius de Alfred Molina. La razón por la que su personaje luce mucho mejor aquí que en la película de No Way Home, por ejemplo, tiene que ver mucho con el uso de los actores en el set. Verán, en la filmación de las películas de Sam Raimi, a pesar de que muchos de los fondos al final terminaban siendo pantallas azules o verdes, los movimientos de los actores reales eran muy naturales porque sus cuerpos se encontraban en posiciones muy similares a los de sus personajes en la película. En las películas modernas pasa mucho que, bueno, sí, tienes al actor real, pero solo le dejas la cara, el resto del cuerpo está reemplazado por CGI. Entonces a veces la cabeza se mueve de una forma, pero el cuerpo se mueve de una manera ligeramente diferente, y el ojo humano puede notar esas sutilezas, como que la cabeza se mueve, pero el resto del cuerpo no responde. Es por eso que a veces ocurre ese desagradable efecto de la cabeza flotante que ocurre mucho en las películas de Marvel. Aunque existan películas con mejores efectos especiales, las películas de Sam Raimi y Tobey Maguire nos enseñan una lección sobre soñar, porque aunque no tengamos la tecnología necesaria para hacerlo, siempre habrá una forma de plasmar lo que está en tu imaginación en una pantalla. Solo tienes que ser creativo y pensar un poco. Por eso, antes de terminar, quiero dejarles con la frase que abre el documental del detrás de cámaras, la cual para mí es la que mejor describe esta película. La envidiable o tal vez dudosa situación de ser un artista de efectos especiales es que cuando haces una película que dura 2 años en producción, no puedes solo confiar en la tecnología que existe en ese momento, porque cuando hayan pasado los 2 años, la película ya va a estar obsoleta, incluso mucho antes de que salga. Así que lo que tienes que hacer es pasar a través de las ideas más locas e intentar pensar en la mejor forma de llevarlas a cabo, asumiendo que eventualmente encontrarás la tecnología necesaria para hacerlas funcionar.